Hola, hola, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar del paso número 5 del Ministerio Reparador de Muros Caídos. Y el tema de hoy es qué fue lo que hizo que Dios interviniera en la humanidad. ¿Qué hecho fue el que hizo que interviniera Dios en el estilo de vida del ser humano? Y para empezar, voy a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo guiando a todo el que vea este video, hoy, mañana o después, que el Espíritu Santo sea el que los convenza de toda verdad. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque nos permite seguir una vez más hablando de tu palabra, compartiendo tu amor y misericordia y tu verdad, Señor Santo. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea hablando en este día a los corazones y guiándolos a toda verdad, cambiándolos y quitando esa incredulidad de sus corazones, Señor Santo. Te pido que seas con ellos, que tu misericordia y bondad se muestre y ellos vean la gloria tuya, Señor Santo, y sepan que existe un Dios vivo y que los ama. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítanme tantito. ¿De dónde puedo comprar queso barato? Allá más adelante en el store, en el... Ay, no sé cómo se llama esa otra carnicería que está más adelante. AM, quién sabe qué. Ahí venden uno barato. Sí, por allá. Bueno, vamos a comenzar con lectura. Vamos a leer Números capítulo 14, versículos del 1 al 19. Está un poquitito largo, pero es necesario que lo leamos. Dice: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: Por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto.
Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, vemos en estos versículos, en estos pasajes, la incredulidad del pueblo de Israel ante Dios. Vemos incredulidad. Nomás estaban queje y queje, nomás estaban renegando: ¿y por qué me hacen esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué mejor no nos hubiéramos quedado allá? Mejor hubiéramos muerto. Se estaban quejando continuamente de las cosas que Dios hacía, de los planes que Dios tenía para con ellos. Porque decía: ¿para qué nos saca Dios, nos saca Jehová de donde estábamos y nos trae acá a que nos vaya peor? Entonces, siempre estaban quejándose, siempre estaban quejándose. Y vamos a ver que al haber queja es porque hay incredulidad. Si Dios les dijo: vayan y van a heredar la tierra que fluye leche y miel. Iba a ser una tierra de bendición, iba a ser una tierra donde iban a tener paz, donde iban a estar viviendo bien. Pero ¿qué pasa? Que ellos no creyeron en eso. Dicen: ay, aquí andamos sufriendo, entonces ¿cómo es posible que nos va a llevar a un lugar donde vamos a estar bien? Estaban dudando. La duda siempre estuvo en su mente y en su corazón. Por lo tanto, se estaban quejando a cada momento de Dios, de los planes que Dios tenía con ellos. Vemos que el pueblo de Israel no confiaba en Dios, no creía totalmente en Dios. Ellos creían que las cosas iban a pasar así como si tuvieran una varita mágica, sin creer en Dios. Ellos pensaban que las cosas ellos las podían arreglar por sus propias fuerzas, con sus propios pensamientos, porque decían: mejor vamos a asignar un jefe. Lo vemos en el versículo 4, y dice: y decían uno al otro. En el versículo 3 decía: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Siempre estaban dudando, y siempre estaban pensando que lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, era lo mejor para ellos. No confiaban plenamente, ciegamente en Dios. Siempre estuvieron dudando de si Dios les iba a dar lo que les había prometido. Entonces, en el versículo 4 dice: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Llegaron al punto de querer cambiar los planes de Dios y decir: no se va a hacer esto, mejor que se haga esto y mejor nos devolvemos. Entonces, el no creer, el estar en siempre quejándonos de ¿por qué Dios me tiene así? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué si estoy orando Dios no me ha contestado? ¿Por qué no me ha concedido lo que le he pedido? El estar siempre quejándonos es rebeldía. ¿Por qué? Porque si usted se queja, quiere decir que no está confiando en Dios. Y si no está confiando en Dios, si no está creyendo en Él, los milagros no van a suceder. Si usted no cree en Dios, los milagros no van a suceder. Y eso es rebeldía. La incredulidad es rebeldía. Es un pecado ante Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 58 dice que Jesús no pudo allí hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente que estaba en ese lugar. No pudo porque nadie creía en Él. No creyeron en Él y por eso Él no hizo nada. Entonces, el pueblo de Israel miraba que no estaban bien aparentemente,
reclamaban a Aarón y a Moisés por qué los había sacado Dios de ahí, si ahí estaban bien, o sea, pensaban que Dios los estaba sacando a otro lugar para sufrir. Entonces la desconfianza nos lleva a veces a tomar decisiones alocadas que al último no nos sirven de nada y nos pueden complicar aún más las situaciones. Dice, ¿por qué tenemos que creer en Dios? Simplemente porque la Biblia dice que Él existe, que Él vive, que es el único que tiene el poder para hacer las cosas. Si no creemos en Dios, vamos a estar tomando decisiones conforme a nuestros propios pensamientos y pensando que nosotros podemos solucionar las cosas sin tomar en cuenta la opinión de Dios o sin tomarlo en cuenta a Él. Entonces todo lo que hagamos sin tomarlo en cuenta a Él nos va a llevar al fracaso y las decisiones que tomemos no van a ser para bien. Ahora, en estos tiempos es lo mismo. ¿Cuál es el hecho que causó la humanidad para que Dios interviniera? La incredulidad. La incredulidad causa que Dios entre y se ponga en acción. ¿Por qué? Porque en estos tiempos estamos viendo que la gente cada vez más o deja de creer en Dios o simplemente no quiere creer en Dios. No quieren. Lo vemos en todo lo que está pasando en este mundo. Por ejemplo, lo que dicen del aborto es porque la gente, los que creen que está bien hacer eso, están confiando en sus propios pensamientos, en sus propias decisiones, no están creyendo en Dios. No creen que hay un Dios que ama, pero que también juzga, que también se aira y que también le desagrada y aborrece el derramamiento de sangre. No creen que hay una autoridad en el cielo, una autoridad divina, al que debemos de pedirle guía, opinión y de que debemos tomarlo en cuenta. El mundo no quiere creer en Dios, porque no le conviene creer en Dios. Porque si creen en Dios, van a salir de su zona de confort. Van a tener que dejar de hacer cosas que no están bien. Y para el mundo es más fácil decir, no creas lo que dice la Biblia. Dios no existe. Es muy fácil hacer eso, pero se lo digo desde ahorita que en la Biblia dice que usted debe de creer en Dios porque Él existe. Y porque gracias a Él subsisten todas las cosas. Gracias a Dios usted tiene vida. Gracias a Dios usted existe y cada día tiene bendiciones de parte de Dios. Pero para tener esas bendiciones de parte de Dios también tenemos que poner nosotros mucho de nuestra parte. Tenemos que agradar a Dios. Miren lo que dice el versículo 8, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ese lugar para el pueblo de Israel iba a ser una bendición hermosa, iba a ser lo más maravilloso, iban a estar bien, iban a vivir bien. Pero su incredulidad los hizo pecar y muchos no heredaron esa bendición. Así estamos hoy, hasta el día de hoy, porque eso nunca ha dejado de ser. Hasta el día de hoy así estamos. Nos ofrecen, nos hablan del Evangelio. Dios nos ofrece su amor, nos regala su salvación y nosotros, muy rebeldes, muy malcriados, decimos, no lo necesito. Así estoy bien. O en otro momento. O simplemente no creen. No necesito eso, Dios no existe, yo puedo solo. Y gracias a esa decisión que toma de no creer en Dios, usted no llega a la tierra prometida. Usted no llega al lugar donde fluye leche y miel, que son las bendiciones a su vida. Usted las está deteniendo nada más por no creer en Dios. Dicen, muchas de las personas que se aferran a que Dios no existe siempre están, y demuéstrame que Dios existe, y que quién sabe qué. Entonces,
no necesitamos mucho, no necesitamos estar demostrando. Dios solo se manifiesta. Tan solo voltea a ver el cielo, todas las estrellas. No necesitamos estarle demostrando que Dios existe. Tan solo cómo se forma el ser humano, cómo viene desde la concepción. Es algo maravilloso que solo lo puede hacer Dios. Solo puede hacer Dios todas las cosas. Entonces, tenemos que confiar plenamente en Dios, tenemos que creer en Dios. Hay muchas personas que me dicen, pero yo creo en el Dios, en el mismo Dios de que Alá es Dios, el mismo Dios de otras religiones es el mismo Dios. Y yo he estado pensando en eso porque antes yo decía lo mismo. Yo en lo personal, yo vengo de una familia muy católica. Entonces yo decía, bueno, si tienen el mismo Dios en el que yo he creído ahora, ¿por qué no cambian? Yo he creído en un Dios que está vivo, que existe y que sin Él yo no soy nada, que sin Él yo no hubiera podido hacer nada ni hubiera podido cambiar como lo estoy haciendo hasta el día de hoy, porque es un proceso y hasta el último día de nuestras vidas vamos a estar cambiando. Entonces cuando me dicen, no, que yo les hablo del evangelio, que me dicen, sí, yo también creo en Dios, sí, pero ¿en cuál? ¿En cuál? Porque si tú crees en el mismo Dios en el que yo he creído, en el que dice la Biblia, se deben de ver los cambios. Y yo veo, incluso me dicen conocidos que son bien tomadores, son alcohólicos y me dicen, sí, yo creo en Dios y todo, y también creo en Dios y Él me cuida y todo. Le digo, ¿cuál Dios? Porque si fuera el mismo Dios en el que yo creo, tú ya no tomarías, ya no serías alcohólico. Entonces, yo creo en un Dios que me sacó de la prostitución, del bisexualismo, de las drogas, del alcoholismo, de muchas cosas malas. Un Dios que me ha perdonado. Entonces, el Dios que yo conozco, el Dios en el que yo creo, el Dios en el que habla la Biblia, es un Dios que restaura vidas, es un Dios que transforma vidas, es un Dios que cambia a la persona, que la hace ver su pecado y que la ayuda a cambiar. En la Biblia le da todas las armas que necesite, todos los consejos que un padre amoroso puede dar están en la Biblia para que usted salga del pecado, para que usted pueda vivir una vida que a Dios le agrade. Tenemos que agradar a Dios, como dice el versículo 8, para poder ir a la tierra prometida, para poder tener bendición. Entonces, fíjense cómo dice el versículo 11. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo me imagino, hermana Verónica, Dios la bendiga, un abrazo. Yo me imagino que Dios, así como dijo esas palabras en el versículo 11 a Moisés en aquel tiempo, me imagino que así está ahorita, diciendo, ¿hasta cuándo esta generación perversa? ¿Hasta cuándo es la humanidad del día de hoy? ¿Hasta cuándo van a creer en mí? ¿Hasta cuándo el homosexual, la lesbiana, la prostituta, el drogadicto, que quiere salir de ese estilo de vida, y aún los que no quieren salir, que dicen que porque Dios no existe, que así como están bien, ¿hasta cuándo decir, hasta cuándo todas esas personas van a creer en mí? ¿Hasta cuándo me van a creer con todas las señales que hace? Porque tan solo el comenzar un día nuevo es la misericordia de Dios nueva. Tan solo el día que Dios le regale es un milagro, porque no cualquier persona tiene la bendición de comenzar un nuevo día.
No cualquier persona tiene la oportunidad de respirar, de volver a comenzar. No tiene la oportunidad. Entonces dice, ¿hasta cuándo si les estoy dando todas esas señales? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, hay muchas personas que están enfermas de cáncer, de VIH, de enfermedades muy fuertes, y que tú les estás hablando y hablando de las cosas de Dios, del Evangelio, y no quieren creer, porque están confiadas en el tratamiento que a lo mejor un doctor les puso. Dicen, no, pues es que estoy tomando medicamento y con eso me voy a curar, o no sé qué les digan a ustedes, pero a mí me dicen, sí, es el mismo Dios, pero no tienen su confianza plenamente en Él. Y aún así, por ejemplo, esas personas que, 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 que están en una etapa terminal y comienzan un nuevo día, y comienzan un nuevo día, y comienzan otro y otro, cuando los médicos les dicen, no, ya está desahuciado, ya le queda tanto tiempo, y siguen y siguen y siguen. Tan solo, esos son milagros de Dios en sus vidas. Y aun que usted no lo ha aceptado, Él sigue haciendo los milagros. Todos los días Dios muestra sus maravillas, sus milagros, muestra su presencia en su vida para que usted crea en Él. Pero así como como dice en el versículo 11, muchísimos millones de personas todavía están sin creer, a pesar de que ven todas las cosas que pasan en el mundo y de cómo Él rescata gente. Cuando ven los testimonios de homosexuales, de prostitutas, de lesbianas que ya han salido de ese estilo de vida, aún así dicen, no. O cuando ven un drogadicto que dice, no, este ya nada lo cambia. Eso es incredulidad, porque aún mismo dentro de la religión católica, que dicen creer muchos, que dicen, sí creo en Dios, pero mi esposo es drogadicto, y yo les digo, ore por él, pídale a Dios por él, y Dios lo va a cambiar. No, este ya no cambia, esas personas ya no cambian. Entonces, ¿en cuál Dios cree? Porque le digo, el Dios en el que yo creo, el que dice la Biblia, Él hace milagros y cambia a la gente. Yo soy un testimonio vivo de ese poder. Y así como me ha sacado del pecado, también me ha sanado de cáncer, entonces, sin tratamiento. Entonces, por eso, como dice Daniel, capítulo 4, versículo 8, dice, conviene que yo declare las maravillas que ha hecho Dios en mi vida. Por eso yo tengo la obligación, por eso yo tengo la necesidad de compartirles que el Dios de la Biblia, el Dios que he conocido yo, existe, está vivo, y es el único que tiene el poder de hacer milagros. Porque cuando yo estaba en otra doctrina, en otra religión, como lo quieran llamar, a los santos que le pedíamos y todo, nunca hicieron nada. Nunca cambió, porque yo no tenía un conocimiento de Dios. Pero cuando uno viene al conocimiento de la Biblia, al conocimiento de Dios, empiezan a haber cambios en la vida. Milagros, son milagros, porque solo Dios hace los milagros. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice que Jesucristo es la vid, y vosotros son los pámpanos. Y dice que fuera de Él, separados de Él, no podemos hacer nada. Para cambiar su vida, para que tenga las bendiciones, para que esté bien espiritualmente, necesita de Dios. No hay más. Solo no puede hacer nada. Aunque aparentemente haya un tiempo en el que diga, sí, yo pude hacer esto y por mis méritos hice esto y esto otro, va a llegar un momento en que Dios lo va a confrontar, y no con cuerdas de amor. Lo va a confrontar y fuerte, para que se dé cuenta que no puede estar sin Dios. Dios espera que nosotros confiemos en Él. Eso quiere Él. Por eso siempre nos lleva por situaciones a veces muy difíciles y que nosotros no comprendemos, para ahí formarnos, ahí hacernos crecer espiritualmente. Y que nosotros confiemos en su poder de manejar y arreglar nuestra situación,
cuando aceptamos el regalo inmerecido que Dios nos da por medio de Jesucristo, que es la salvación, es allí donde viene el Espíritu Santo y nos capacita, nos guía para entender, para tener fe, paciencia, confianza y esperanza en Dios. Nos enseña a esperar en Él. En el capítulo de Números 14 vemos que el pueblo de Israel no tenía, ni creía, ni tenía confianza, porque decían, ay, no, mejor nos devolvemos a Egipto porque acá vamos a morir. Y tampoco tenían paciencia, no tuvieron la paciencia que se necesitaba para ver las bendiciones de Dios, para llegar a la tierra que fluye leche y miel. No tuvieron esa paciencia. Y claro que la incredulidad de ellos tuvo graves consecuencias, sí que las tuvo. Entonces, las consecuencias que tuvieron el pueblo de Israel, pues es que muchos de ellos murieron y no heredaron la tierra que fluye leche y miel. Entonces, los que sí entraron a esa tierra prometida fueron Josué y Caleb, porque ellos confiaron plenamente en Dios. Ellos tenían su esperanza en Dios. Y ellos les decían, sí, aunque ellos no habían visto, bueno, sí fueron a reconocer la tierra, pero las bendiciones así tan maravillosas que Dios nos tiene preparados, pues sabemos que tenemos bendiciones, pero no las vemos, y cuando las vemos sabemos que van más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces ellos, aunque no sabían lo maravilloso que iba a ser, ellos tenían la confianza de que así como Dios había dicho, así iba a ser. Ellos sabían que lo que Dios les había dicho se los iba a dar. Ellos tenían la plena confianza y tenían la esperanza y la paciencia para que Dios les diera lo que les había prometido. Y nosotros no. Muchas personas no tenemos paciencia. A veces cuando decimos que creemos en Dios, le pedimos cosas y queremos que al día siguiente o al ratito ya nos conteste. Y no. Las oraciones las debemos pedir que sean conforme a su voluntad, en el tiempo que Él quiera, porque los tiempos son de Dios y Él sabrá cuándo, cómo nos contesta. A veces puede pasar mucho tiempo y tenemos que entender, tenemos que tener paciencia de que a veces no nos va a contestar como Él quiere. Y esa es una respuesta. También Dios nos dice no. Esa también es una respuesta, nomás que nosotros pensamos que Él se olvida o que no nos escuchó porque no nos contestó como queríamos. No, esa es una respuesta y la tenemos que aceptar. Entonces, todas las personas que quieran salir de ese estilo de vida homosexual, de adicciones, de lesbianismo, de pecado, de chisme, de hechicería, de drogadicción, de lo que quiera, de adulterio, de fornicación, tiene necesariamente que tener fe, que creer en Dios, y Dios va a obrar en su vida. Dios va a hacer el milagro porque Él lo puede. Usted puede ser un transexual, usted puede haberse cambiado de sexo ya, que sabemos que esa cirugía es irreversible, pero aún así, con todo su cuerpo transformado, si usted quiere salir de eso, Dios hace el milagro, como Él quiera y cuando quiera, pero Él lo hace. Ya hemos visto testimonios de esos, donde Dios hace el milagro de devolverle su identidad a una persona que ya transformó su cuerpo anteriormente. Todas esas cosas son evidencias de un creador, evidencias de un Dios que existe, que hace milagros. Entonces, si usted quiere salir de ese estilo de vida y ya lleva mucho tiempo intentándolo y no puede, deje de renegar si es que lo ha hecho, deje de ser tan incrédulo y decir, ¿será que Dios sí me va a cambiar? Ya con eso, usted ya inyectó en su mente la duda. Usted siempre dígale, yo sé que tú puedes, yo sé que tú me puedes hacer el milagro, yo sé que tú me vas a sacar de esto. Y pídale también que Él aumente su fe,
que lo ayude a confiar en Él porque Él lo puede hacer todo. Entonces, la humanidad tiene un grave problema. Todos en algún momento la tuvimos. Y a lo mejor a veces seguimos fallando porque no tenemos una fe enorme. Entonces, el problema es eso, la incredulidad. El no creer en un Dios que existe, no creer en un Dios que vive y que tiene el poder de hacer y de destruir también. Eso es un pecado y tenemos que arrepentirnos, pedirle a Dios perdón por no creer en Él. Y Dios, como dice en el versículo de 18, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, los perdonará. Porque en este pasaje que leímos, también dice que Dios, que Jehová les dijo que los iba a herir de mortandad, pero Moisés le dijo, no hagas eso, porque si tú haces eso, la gente va a decir, ay, pues los mató porque como no pudo meterlos a la tierra que les había prometido, pues mejor los mató, porque no pudo con ellos. Entonces Moisés le decía, no hagas eso porque se va a hacer un chisme, de por sí son incrédulos estas personas. Entonces dijo, mejor muéstrale tu misericordia, no los mates, por favor perdónalos. Y dice te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés le pidió a Jehová que los perdonara. ¿Para qué? Porque si los mataba, menos iban a creer en Dios. Entonces le dijo, mejor déjalos y muestra tu misericordia. Muéstrales que tú eres un Dios de perdón, de misericordia. Y que muéstrales que tú puedes seguir haciendo maravillas. Y entonces Jehová dijo, mira en el versículo 20 dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Dios es un Dios de misericordia y de amor, pero también es un Dios que se aira, un Dios que se irrita, un Dios que se molesta, que se entristece. Y ahí dice que los va a perdonar, pero así como ellos pecaron, tienen que sufrir las consecuencias de su pecado. Por eso muchos no entraron a la tierra prometida, muchos murieron antes, porque tenían que pagar por su pecado. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe en Él. A Dios no le agrada la incredulidad. Todo lo que no le agrade a Dios, deséchelo de su vida, porque todo lo que hagamos en contra de Dios tiene sus consecuencias. Dios nos perdona, sí, pero tenemos que pagar por todo lo que hagamos. Todo tiene consecuencias. Entonces, si usted quiere ver la gloria de Dios, dice en Marcos, en capítulo 9, versículo 23, dice que Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No, lo único que necesita es creer en Dios. No necesita más. Si usted cree en Dios, usted va a ir viendo cómo Dios restaura su vida, cómo Dios la transforma. Si usted ya es creyente, si no ha cometido algún pecado de los que yo mencioné, igual siga pidiéndole a Dios que incremente su fe.
porque en todos nosotros, la fe, como dice, la fe mueve montañas y siempre vamos a estar viendo bendición tras bendición. Todo, aún en medio de un mundo tan caído como el que vivimos, en un mundo tan perverso, vemos por nuestra fe, vemos la mano de Dios moverse a nuestro favor. Él nos guarda, nos cuida, nos guía. Su Espíritu Santo nos enseña, nos lleva a toda verdad. Por eso les digo, lean la Biblia. Lean la Biblia. Ahí está un versículo que dice que porque a todos os parece que esta es la verdad. La Biblia es la verdad. Entonces, les digo, si usted comienza a tomar la decisión de agradar a Dios, Él lo llevará a la tierra que fluye leche y miel. La promesa es para toda la humanidad. Usted sabe, usted decide si la acepta, si la toma para usted o no. Usted sabrá. Entonces, si hay algún homosexual, alguna lesbiana que esté batallando para salir de esto, que diga sí quiero y todo, pero no, siempre vuelve atrás, cheque eso, porque puede ser que usted siendo incrédulo, porque si usted cree en Dios y dice, Dios me devuelve mi identidad, Dios me va a restaurar, Dios me va a hacer volver el hombre con el que Él lo diseñó, si lo cree, usted verá la gloria de Dios. Si usted es una mujer, que vamos a poner un ejemplo, que hay mujeres que desean tener un hijo, aún en estos tiempos tan difíciles, y no han podido, son estériles, no sé, ore, créale a Dios porque Él hace milagros. Él hace milagros. Si usted está padeciendo una enfermedad, ponga su vida en las manos de Dios, ore y dígale que conforme a su voluntad la sane. Conforme a su voluntad la sane. A veces no creemos porque estamos pidiendo por ejemplo, por una persona que está enferma y oren por esta persona para que Dios la sane y que Dios la sane y estamos orando y orando y orando y finalmente la persona fallece. Entonces mucha gente se desilusiona y dice, ¿por qué? ¿Por qué fallece si yo estuve orando a Dios? ¿Por qué falleció si muchos estuvimos orando por esa persona? La voluntad de Dios es esa. Oramos y Él nos contesta conforme a su voluntad. Fíjense que una vez un amigo de la familia, bueno, un amigo de mi papá, vecinos desde niños, una vez ya este señor tuvo un accidente. A los 50 y algo. Tuvo un accidente y ese accidente fue en moto. Y cuando tuvo el accidente quedó inválido completamente porque se quebró la columna. Y pasó por 2 cirugías, pero no le solucionaron su problema. Entonces, cuando yo me entero de eso, tuve mucha necesidad de ir a verlo. Y yo le decía a Dios, quiero ir a verlo porque ya se quedó inválido y yo quiero ir a verlo, tengo necesidad. Pero pues es un hombre y a lo mejor no me vería yo muy bien metiéndome a su casa. Estuve orando y le dije, Dios, yo sí le dije, Dios, me urge ir con Alejandro, pero pues tú ayúdame a que yo ya pueda ir. Y sí, eso fue como en febrero. Él se accidentó en diciembre y yo fui como en febrero. Entonces, para mí Dios no tardó mucho en contestarme, yo creo un poco más de un mes.
Pero ya cuando me contestó, se arreglaron las cosas y yo pude ir con otra hermana de la iglesia. Incluso invité a mi pastor porque como era un hombre, yo quería que fuera un hombre. Pero al último yo tenía que estar yendo porque era mucha la necesidad de este señor. Cuando comencé a ir, él se arrepintió, pidió perdón a Dios. Fue un proceso tan hermoso y Dios lo salvó. Entonces, cuando íbamos, él casi siempre estaba solo en su cama, entonces pues podíamos entrar porque se quedaba la puerta abierta. Entonces yo siempre estuve orando porque Dios lo sanara, porque yo decía, tú lo vas a sanar, tú puedes sanarlo, tú lo vas a levantar de esa cama, porque no movía nada. Lo único que podía mover pues era su cara y le tenían que dar de comer, pero él no movía nada. Entonces para él era una desesperación terrible. Cada vez que íbamos, como que si fuéramos su única compañía. Él lloraba mucho. A veces no quería que nos fuéramos y quería que siguiéramos hablando y hablando de las cosas de Dios. Entonces yo decía, sí, Dios, tú estás haciendo la obra y tú lo vas a levantar. Y llegó un momento en que él me decía, me quiero bautizar y todo. Y yo quiero ir a la iglesia cuando me levante. Y yo, sí te vas a levantar. Yo bien positiva, muy ilusionada. Entonces, pasaron todos esos meses y en diciembre, que él iba a cumplir un año, creo que iba a cumplir ya un año de su accidente. Todos esos meses lo discipulamos, le dimos estudio bíblico, había veces que yo iba sola y él aceptó muy bien a Cristo y todo. Entonces, cuando iba a cumplir él un año, me acuerdo que fuimos un lunes, adelanté la visita el lunes, nosotros íbamos a ver los miércoles y la adelanté un lunes y ese día fue algo muy bonito. Cállate, Susi. Y fue algo muy bonito porque oramos y les voy a confesar que en mi oración lo entregué. No sé por qué, es que yo fue el Espíritu Santo que puso esas palabras, que yo las dijera, y oré y lo entregué. Yo dije, ya se va a levantar. Ya se va a levantar de esta cama. Nos fuimos bien tranquilos, él lloró mucho, dijo, yo no quiero que se vaya. No, y la semana que viene vuelvo y todo. Pero... dile que si puede venir en 20 minutos. Porfa. Entonces, perdón por la interrupción. Entonces, ese lunes fue la última vez que lo vi. El miércoles me avisan que falleció. Y obviamente era mi primer discipulado. Yo acababa de convertirme, no tenía mucho. Y para mí fue así como que ¡pum! Como que Dios me cerró una puerta. Me sentí fatal. O sea, estaba muy triste. Mis perritos. Pero ¿saben qué entendí en ese proceso de este señor Alejandro? Que yo aprendí a pedirle a Dios, a orar a Dios, pidiéndole que se hiciera su voluntad y no lo que yo quisiera. Entonces, con Alejandro, con ese señor, se hizo la voluntad de Dios, porque yo le pedía que lo sanara, que lo levantara de esa cama. Entonces Dios contestó mi oración, pero conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios sí lo levantó, pero lo levantó de pecado. Lo levantó al cielo. Alejandro fue salvo. Entonces, tenemos que estar pidiendo conforme a su voluntad. A veces no nos va a agradar como nos conteste, pero es la voluntad de Dios. Siempre tenemos que pedirle que se haga su voluntad. Entonces, a veces
Muchas veces la voluntad de Dios sí va a ser sanar a alguien en etapa terminal, sanar a alguien del SIDA, sanar a alguien de cualquier cosa, pero va a ser con un propósito, porque todo es para que nosotros aprendamos y veamos las maravillas de Dios. En el caso de Alejandro, no lo levantó para que él siguiera vivo, pero lo levantó para su gloria. Alejandro fue salvo. Y en este mundo, en esta vida, todos debemos de procurar heredar la vida eterna como la procuró Alejandro. Entonces, aunque usted vea que no le contesta a Dios como usted quiere, no deje de creer en Dios, porque Dios existe y le va a contestar conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad le va a contestar. Y todo va a ser para bien. Dios le bendiga, hermana Rocío. Todo va a ser para bien. Entonces, no sean como el pueblo de Israel. Mis perros. No sean como el pueblo de Israel. Quítate, Max. Incrédulos. Crean en el poder de Dios. Crean en el poder de Dios. Yo sí he visto gente que dice, que les digo, oren para que sea sano esto, o algún alcohólico, ore para que Dios lo saque del alcoholismo, o para, ore, hermana, para que sus hijas dejen de ser lesbianas. Y me dicen, ay, ¿será que sí? Oye, ¿será que sí se les quite? Así me dicen. Entonces, es la incredulidad. Entonces, Dios va a seguir haciendo maravillas, milagros en este mundo. Esté muy atento, porque Dios lo va a hacer para que la gente crea en Él, para que vean que Dios existe. Entonces, bueno, les digo, no sean como los israelitas, crean en Dios y verán la gloria de Dios, verán sus milagros. Y hasta aquí les dejo el paso número 5. Cualquier cosa que quieran comentarnos, cualquier opinión, cualquier recomendación, si alguien necesita consejería, ayuda en lo espiritual, pueden escribirnos a esta página y hay gente preparada, hay gente que les puede ayudar o les podemos aconsejar. Con nuestros testimonios ustedes pueden ver que Dios existe y hace milagros, y que si se puede salir del lesbianismo, homosexualismo, de drogadicción, de prostitución, de cualquier adicción, sí se puede. Con Dios todo es posible. Entonces, bueno, cualquier persona, si necesitan oración, igual aquí nos pueden contactar. O en mi Facebook, a mí me encuentran como Alejandra Castro, y también ahí me pueden escribir. Y bueno, pues entonces hoy prediqué este paso muy temprano, pero por lo regular es a las 3 de la tarde, los martes a las 3 de la tarde. Solo que hoy ando un poco ocupada, dije de una vez, porque luego se me hace tarde y a veces ya no podemos hacer nada. Entonces los dejo y lean mucho la Biblia, oren, ayunen, para que puedan estar renovando su mente, porque los tiempos son malos, y si no tenemos la mente ocupada en las cosas de Dios, el demonio, el enemigo, nos tiene por presa fácil y viene a nuestra mente desocupada e inyecta su veneno, que es la duda, la incredulidad, la desconfianza y el apartarse de Dios. Entonces, lean mucho la Biblia para que puedan tener su mente ocupada en las cosas de Dios y renovando su mente para agradar y servir a Dios. Dios les bendiga y nos vemos entonces por esta página el próximo martes a las 3 de la tarde. Dios les bendiga. También si hay algunos hombres que quieran salir de algún estilo de vida que a Dios no le agrade y que están batallando y quieren que los ayuden y no me quieren contactar a mí porque son hombres, busquen a David Alvarado, que es el director de este ministerio. Lo encuentran en el Facebook por David Alvarado. Hoy, también los martes, predica igual el paso número 5 a las 7 de la tarde, que en horario México sería a las 6, porque él está en Laredo, Texas. Pero igual lo pueden contactar por Facebook. Sí, de hecho yo lo voy a acompañar en la tarde en su predicación. Entonces, Dios les bendiga y no dejen, si necesitan, no dejen de pedir ayuda. Todo es posible. No se quede nada guardado, no se queden callados. Todo cambio es posible si usted quiere.
Estas no son terapias de conversión, esto es consejería, esto es el Ministerio de Reparador de Muros Caídos. Los 14 pasos son basados en doctrina cristocéntrica. No son terapias, aquí no se obliga a nadie. Aquí es una ayuda para el que quiere salir de ese estilo de vida, para el que quiere saber de Dios, para el que se quiere rendir a los pies de Dios. Aquí no es nada obligatorio. Entonces, bueno, los dejo, Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo. Migdalia Torres, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, ahorita me comunico con usted. Muchas gracias. Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. O si quieren buscar a David Alvarado en la tarde, ahí nos vemos también. Dios les bendiga. Hasta pronto.